Una mañana de noviembre del año 395 después de Cristo, una caballería apareció en silencio en la actual llanura Hetao, a la orilla sur del río Amarillo. El líder de la tropa de caballería de 24 años de edad era el emperador del reino Wei del Norte, llamado Tuo Pakui. En ese momento, en la costa norte del río Amarillo habían acampado 80,000 jinetes del reino de Yan. El rey, Mu Rongchui, ordenó eliminar completamente al nuevo reino Wei del Norte. Tuo Pakui creció en las planicies centrales y en su cuerpo fluía sangre nómada. Durante sus 9 años como emperador, el joven casi siempre andaba a lomos de su caballo en todas las campañas. Sabe que esta guerra decidirá su futuro y el destino de su emergente reino. El ejército que comandaba era de la tribu de las montañas Xing'an Mayor. Un siglo antes de la era cristiana, un gran número de manchas solares aparecieron en la superficie del Sol. Al mismo tiempo, ocurrieron muchas erupciones volcánicas en la Tierra. Flotaba por encima de la Tierra polvo volcánico. El calor que despedía el Sol era débil comparado con estas fuerzas. La Tierra comenzó a entrar en un largo periodo frío que duró 6 siglos. Por lo tanto, el proceso de civilización en Europa y Asia cambió completamente. Las investigaciones de geografía moderna han demostrado que la temperatura promedio anual en aquella época era entre 1,5 y 4 grados centígrados menos que la actual, y cuando ésta bajaba 2 grados centígrados, las zonas de distribución de cultivos avanzaban de 2 a 4 grados de latitud hacia el sur. Bajo otras condiciones, si la temperatura promedio anual bajaba 1 grado centígrado, la producción de cereales se reducía en un 10% de lo normal. Fuera de la Gran Muralla, las praderas que habían sido fértiles quedaron áridas y desoladas por el frío y la sequía. Las puertas de la Gran Muralla se abrieron a los pueblos nómadas que huían de la ola de frío. El caos se propagó por todas partes al interior de la Gran Muralla y los señores feudales disputaban la supremacía. La cuenca del río Amarillo sufrió esta situación durante 300 años. Mientras los señores feudales luchaban entre sí por el trono en las planicies centrales, una pequeña tribu llamada Xianpei Tuopa, situada más allá de la Gran Muralla, acumulaba fuerzas. Después de la derrota de los hunos, la tribu Xianpei salió de la selva virgen del nordeste de China. Pasó de ser una etnia cazadora y se transformó en una seminómada de la pradera. Avanzó gradualmente hacia el sur y finalmente llegó a la llanura de Hetao. Aquí, Tuo Pakui, joven pero con gran talento y estrategia, estableció el régimen político de Wei del Norte y empezó una vida semisedentaria. Pero la supervivencia de los habitantes de Wei del Norte estaba amenazada por el frío y la sequía, y su sueño era mudarse al sur para establecerse en las planicies centrales. Los 2 ejércitos del rey de Wei del Norte y el príncipe de Yan posterior permanecieron acantonados a ambos lados del río Amarillo durante 5 meses. La vida salvaje y el insoportable frío del río agotaron a los soldados del lejano Yan posterior.
Ante la desconfianza interna y el agotamiento de los soldados, el jefe ordenó la retirada de las tropas por la noche. Después de una noche de viento y frío, el río Amarillo se congeló, lo que ofreció una oportunidad al joven rey. Antes de perseguir a los enemigos en retirada, Tuopaqui ordenó que taparan el hocico de los caballos con un trapo y que se acercaran sigilosamente al ejército de Yan. Al joven emperador de Wei del Norte no le faltaba coraje e ingenio. La guerra cambió la correlación militar entre Wei del Norte y Yan posterior. Las fuerzas del primero comenzaron a entrar en las planicies centrales. Al año siguiente, Tuopaqui conquistó prácticamente toda la región del noreste de China. En el año 398 después de Cristo, 12 años después del establecimiento de la dinastía Wei del Norte, Tuopaqui trasladó a 100,000 artesanos a construir en la actual ciudad de Tatong, en Shanxi, la capital al estilo Han. Años después, Wei del Norte se dedicó a la unificación al norte de la cuenca del río Amarillo. En el año 439, el reino Wei del Norte unificó todo el norte. Desde entonces, empezó la coexistencia de Wei del Norte con el régimen de Liu Song, formándose de esta manera una confrontación entre las dinastías del sur y las dinastías del norte. Pero más allá de la Gran Muralla, Zhou Ran había unificado el norte del desierto de Mongolia. La fuerza emergente de este pueblo nómada se convirtió en la mayor amenaza para la dinastía de Wei del Norte y para el territorio del norte. Las montañas de Yinshan en el norte de China son un bloque creado por la actividad geológica en la antigüedad. Bloquean el frío y la humedad hacia el sur y el norte. Esta cordillera es una línea divisoria natural entre las antiguas regiones nómadas y las agrícolas. Sin embargo, este gran símbolo de aislamiento es atravesado por un camino sinuoso a través de las montañas que conectaba el mundo agrícola del sur con las praderas del norte. Tanto el camino para caballos de hace más de 2000 años como las autopistas actuales, el sentido de esta vía casi no ha cambiado. En el otoño del año 424, en un valle de las montañas Yinshan, el oficial del ejército de Wei del Norte, llamado Tuan Jin, estaba inspeccionando un tramo recién construido de la Gran Muralla. No muy lejos de la parte norte del valle, una caballería galopaba hacia el sur. Esta es una de las tribus nómadas emergentes de las praderas del norte de Asia, cuyo nombre era Zhou Ran. En los últimos años, las tropas de Zhou Ran invadían constantemente al sur. Las herraduras de los caballos se acercaban a la capital de Wei del Norte, que se encontraba en Pingcheng, ciudad Tatong, en la actual provincia de Shanxi. En esta época, la dinastía Wei del Norte experimentaba transformaciones. Los pueblos nómadas dentro de la frontera de la Gran Muralla se esforzaban por establecer una comunidad agrícola, pero se trataba de un proceso largo y arduo. Ante la amenaza del nuevo poder nómada del norte, el gobernante de Wei del Norte decidió adoptar el régimen agrícola de gobierno,
que trataba de construir la Gran Muralla. En febrero del calendario lunar del año 423 empezó la construcción de la Gran Muralla de la dinastía Wei del Norte. El general que protegía la ciudad Paetao se unió a la construcción de este proyecto de ingeniería militar. Un año y medio después del inicio de la construcción, aún en los comienzos del otoño, en las montañas del norte hacía un frío insoportable y la construcción marchaba con lentitud. Pero Tuanjin no imaginó el peligro que se cernía. $60,000 jinetes de Zhou Ran se reunieron preparados para invadir al sur y la ruta que decidieron adoptar era precisamente Paetao. Los Zhou Ran querían incursionar antes de la llegada del invierno en los pueblos al sur de la montaña, pero se sorprendieron mucho al encontrar en la ciudad Paetao un obstáculo, una fortaleza en construcción que les impedía el paso. La alta fortaleza cambió la confrontación entre ambas partes. Los arcos y las flechas de los soldados de Zhou Ran frente a la muralla perdían fuerza, mientras que el poder de las flechas lanzadas por los soldados Wei del norte desde el castillo de la fortaleza aumentaba por la gravedad. Aunque logró detener el avance de los soldados de Zhou Ran, la ciudad Paetao aún estaba en peligro. Aún estaba en construcción la muralla, por lo que los soldados atravesaron la montaña para invadir sigilosamente la ciudad que estaba protegida por el ejército de Wei del norte. La aparición repentina de la caballería de Zhou Ran sorprendió al ejército de Wei. El general Tuanjin combatió hasta que se agotaron todas sus fuerzas. Prefirió morir antes de someterse a los pedidos del jefe de los Zhou Ran. Este valiente héroe murió al pie de la Gran Muralla en construcción. En el año 1982, en un pueblo no muy lejano de la ciudad Paetao, se desenterró un sello de cobre. En él estaban tallados unos caracteres chinos con el nombre de Tuanjin. Tal vez este sello pequeño presenció su último minuto de vida. Tres años después de su muerte, se completó la construcción de la Gran Muralla de Wei del Norte. Esta Gran Muralla de Wei del Norte pasaba por la cordillera del este de Chicheng en Hebei hacia el norte y rodeaba Tushkou hacia el oeste, llegando al territorio de Bayanoer en Mongolia Interior. Medía en total 1000 kilómetros. Hoy en día, en las montañas de Zhangjiakou se pueden notar vagamente algunos restos de torres de almenara. Este es el tramo de la Gran Muralla de Wei del Norte mejor conservado hasta ahora.
En el año 429, el emperador de Wei del Norte, el rey Taewu, dirigió a sus ejércitos y conquistó Rouran. Posteriormente, estableció 6 poblados militares para proteger la capital. Estos establecimientos formaron otra línea defensiva al norte del territorio de Wei del Norte. La Gran Muralla y los establecimientos militares conformaron un sistema trilateral de defensa. Separaban así a una dinastía establecida y a grupos nómadas de la pradera del norte. Tras 200 años de abandono, la Gran Muralla se convirtió otra vez en barrera defensiva contra los nómadas. Esta vez, los que la custodiaban eran campesinos y soldados. También había un gran número de descendientes de tribus nómadas de cazadores y pescadores. La Gran Muralla era una arteria vital para mantener el norte de la dinastía Wei del Norte. Se convirtió en una garantía para el desarrollo de la agricultura y una base de protección de las planicies centrales. El río Amarillo, que corría sin parar, fluía a través de la parte centro-norte de la región autónoma de la nacionalidad Hui de Ningxia. Se estableció aquí uno de los poblados de importancia estratégica del norte de la dinastía Wei del Norte, que se llamó Condado de Pokulü. En el año 444, el general Tiaoyun, descendiente de una familia de funcionarios, fue enviado al poblado de Pokulü. Este funcionario, que conocía bien la cultura agrícola de las planicies centrales, cambiaría el panorama del norte a lo largo de la Gran Muralla. Después de establecer los 6 pueblos, la dinastía Wei del Norte instaló sucesivamente una gran cantidad de poblados militares en la frontera sur-norte para reforzar la defensa. Estos pueblos fueron unidades básicas de administración local al mismo nivel del Estado. Dichos pueblos no solo asumían la defensa militar, sino también la producción agrícola. Desde el año 424, el emperador de Wei del Norte, Tuopatao, lanzó una y otra vez expediciones contra los Rouran. Desde la capital de Wei del Norte en Tatong hasta el norte del desierto de Mongolia, donde estaban los Rouran, había miles de kilómetros de distancia. Tenían que cruzar el desierto del Gobi, y el frío y el hambre eran los mayores enemigos de las expediciones. Luego de casi un mes de viaje, el 20% de los soldados de Wei del Norte perdieron la vida. El emperador era consciente de la necesidad de establecer campamentos y zonas de producción a fin de facilitar el transporte de los suministros militares. La llanura de Yinchuan, donde se sitúa Pokulü, pertenece a una zona árida. La precipitación promedia anualmente 200 mililitros, mientras que la evaporación es 10 veces mayor. Tiaoyun reconoció claramente que el riego es la única manera de salvar la agricultura. Después de mucho trabajo de campo, Tiaoyun depositó sus esperanzas en el río Amarillo que fluía por allí. Con esmerados diseños científicos, le propuso al gobernante de la dinastía Wei del Norte la excavación de canales. En la solicitud extendida al emperador, Tiaoyun detalló los riegos, la cantidad de materiales y el tiempo necesario para la próxima construcción de un sistema de riego. Por último,
Este excelente diseñador de ingeniería describió con optimismo las perspectivas de la buena cosecha una vez se construyera el canal. La solicitud de Taoyuan fue aprobada inmediatamente. El primer mes del año siguiente, Taoyuan empleó durante 2 meses a más de 4.000 militares y civiles en la construcción de un canal artificial de más de 60 kilómetros, el Canal Aishan. Se trataba de la planificación razonable de un conjunto de ingeniosos sistemas de riego. Tras finalizarse la construcción de este canal, las aguas del río Amarillo podían entrar sin impedimentos en los campos del condado de Pokulu. Los campos abandonados al pie de la Gran Muralla se convirtieron en tierra fértil. Se levantaron altos graneros sobre el río Amarillo. Pokulu se convirtió en el depósito militar de alimentos de Wei del Norte. El condado de Pokulu hoy es todavía un granero importante del noroeste de China. Al igual que en la época de la dinastía Wei del Norte, la fuente del canal todavía sale del río Amarillo. Gracias al agua del río Amarillo, esta tierra rodeada de desiertos ha podido continuar con vigor durante miles de años. Por lo tanto, la llanura de Ningxia tiene una buena reputación en la frontera. Al año siguiente de su construcción, los cereales del condado de Pokulu se transportaban incesantemente a las tropas de otros pueblos militares. Esto garantizó el buen funcionamiento del sistema de la Gran Muralla. Así que en la zona fronteriza al norte de la Gran Muralla se restableció el orden de labranza agrícola. Hoy en día, en el condado Wuchuan, en Mongolia Interior, se conserva un tramo de la muralla de tierra apisonada. Desde el establecimiento del pueblo militar del norte, la dinastía Wei del Norte inició la construcción de una nueva muralla al norte de los pueblos militares. Cavar trincheras en el lado exterior y apisonar la tierra en el interior fue el método para construir la Gran Muralla de Wei. A causa de las tormentas de arena en las praderas, hoy en día es difícil de encontrar la mayor parte de las huellas de las trincheras. Solo quedan los muros de tierra apisonada que serpentean en el suelo. No muy lejos de este muro apisonado, se distinguen ruinas rectangulares de las ciudades antiguas en un área equivalente a 78 campos de fútbol. Según certifican las últimas investigaciones arqueológicas, esta antigua ciudad fue una fortificación militar de Wei del Norte. Era una importante vía que conducía a los prados del norte. Era la fortificación militar de las Fuerzas Armadas de Wei del Norte, que hacía eco con los pueblos Huishuo y Wuchuan. En el reinado de la dinastía Wei del Norte, la formación del sistema de defensa de 6 pueblos con la Gran Muralla experimentó un proceso de mejora continua que culminó en un sistema defensivo compuesto por los pueblos militares, la Gran Muralla y la fortificación. En un remoto valle en el cruce de la montaña Taehan y la llanura del norte de China, un ejército del norte marchaba sigilosamente. El líder de la caballería era un funcionario letrado de la nacionalidad Han, Lian Shi. Su ingenio a los 11 años de edad en el examen oficial de la dinastía Wei del Norte había llamado la atención del mismo emperador. En ese momento,
acababa de proponer al gobernante un audaz programa de reforma agraria. Desde que los nómadas del norte conquistaron por la fuerza la zona del Río Amarillo, un gran número de civiles Han se trasladaron al sur. Los que se quedaron en el norte se agruparon en el clan como una unidad y seleccionaban los terrenos altos como sede de fortalezas. Estas fuerzas separatistas locales eran cada vez más poderosas en los tiempos de revuelta. Se anexaron tierras y controlaron un gran número de campesinos semilibres dependientes de sus cultivos. Incluso tuvieron una gran cantidad de fuerzas armadas militares. Al principio del establecimiento de la dinastía Wei del Norte, tenían que cooperar con los terratenientes tiránicos, reconociendo su autonomía a fin de aprovecharse de su poder para gobernar el lugar. El emperador, que había querido desarrollar la agricultura, se percató de que el control de la mano de obra en la cuenca del Río Amarillo estaba en su mayoría en manos de los terratenientes tiránicos, y la pesada carga tributaria del Estado recaía en hombros de los pocos campesinos libres. Tal situación causó rebeliones de los campesinos que ya no podían soportar cargas tan pesadas. En el año 446, para impedir el ataque de los rebeldes a la capital, empezó la construcción de una nueva Gran Muralla. Esta Gran Muralla, también llamada Fortaleza Defensiva del Norte, tenía muros relativamente simples, por lo que es difícil encontrarla hoy en día. Liang Shi, funcionario letrado Han, decidió resolver por completo la amenaza de los propietarios despóticos. Propuso una asignación racional de cultivos según la capacidad de labor. Todos los hombres mayores de 15 años podrían obtener 40 acres del terreno baldío sin dueño y las mujeres 20. Los propietarios de esclavos y ganado podrían obtener más tierras. El tiempo de uso de la tierra era para toda la vida. Los agricultores tenían que pagar impuestos. Poco después de la aplicación del sistema de distribución de la tierra que se conocía como Política de Igualdad de Tierras, Liang Shi preparaba personalmente una nueva conquista con el fin de atacar al propietario Han llamado Li Puo, quien se oponía a la reforma. El clan de Li Puo poseía un gran número de fuerzas armadas. Según rumores locales, el clan de Li conocía muy bien las artes marciales e incluso las mujeres podían luchar a caballo con armas. Justo antes de la partida de Li, el ejército local regular de Wei del Norte fue fácilmente vencido por esa familia. Liang Shi decidió la conquista por medio de una estrategia. Lo que realmente hizo no se registró en los libros de historia. Hoy sabemos claramente que con su ingenio destruyó a la familia de Li Puo. Desde entonces, se desarrolló con éxito la reforma agraria en la cuenca del Río Amarillo. La gente salió del control de los terratenientes y se convirtieron en campesinos del gobierno. La nueva política de Wei combinó a los agricultores con las tierras. El gobierno obtuvo suficiente mano de obra y consiguió tributarios estables. Comenzó el rápido desarrollo económico que abrió la era de prosperidad de la dinastía Wei del Norte.
Las políticas agrícolas de Wei del Norte duraron casi 300 años. Esto hizo que China alcanzara su prosperidad en ese lapso. El fundador de este sistema resultó ser un descendiente de una dinastía nómada. En este momento, la identidad de la dinastía estaba cambiando sin que nadie se diera cuenta. En la temporada de lluvias al final del verano, el emperador Tuo Pahung ordenó una expedición militar a gran escala, cuyo objetivo era conquistar el poder político de las dinastías del sur en la cuenca del río Yangtze. Sorprendentemente, el emperador ordenó que junto a los generales de caballería y 300,000 soldados se unieran al equipo de la expedición funcionarios letrados y nobles de Xianbei. Poco antes, el supremo gobernante había recibido una solicitud en la que pedían reconstruir la Gran Muralla del Norte, pero esta vez el emperador estaba preparando una decisión relacionada con la suerte de la dinastía. A los 5 años, Tuo Pahung se convirtió en emperador y el poder real de la dinastía estaba, en realidad, en manos de su abuela. Esta noble mujer tenía una visión y determinación increíbles. Bajo su mandato, el imperio impuso el eficiente sistema de reforma agraria. Las enseñanzas de la abuela permitieron a Tuo Pahung conocer las obras clásicas de la cultura china y los rituales del confucianismo. El mayor sueño del emperador del reino Wei del Norte era unificar el país, pero en la cuenca del río Yangtze, los Han habían establecido la dinastía Qi del Sur, sustituyendo al gobernador Liu Song. Cuando Tuo Pahung empezó esta larga conquista, se cumplían 100 años del establecimiento del reino Wei del Norte en la capital de Pingchong. Aunque en ese entonces el sistema agrario era una política básica del gobierno, en la capital muchos nobles poderosos pensaban en la vida nómada y despreciaban la cultura Han. Entonces, Tuo Pahung propuso que se trasladara la capital a Luoyang en el sur, que desde la antigüedad había sido el centro cultural, pero su propuesta fue una y otra vez rechazada por los nobles de Xianbei. Las continuas lluvias y los largos viajes consumían la fuerza y la paciencia de los nobles de Xianbei. Cuando millones de soldados de Wei llegaron a la ciudad de Luoyang, todo el mundo estaba eufórico. Sin embargo, el emperador ordenó seguir marchando hacia el sur. Ante las súplicas de los nobles de Xianbei, el emperador aprovechó esa oportunidad para proponer el traslado de la capital a Luoyang. La ciudad Luoyang del reino Wei del Norte tenía una población de más de 1 millón de habitantes, con un área de unos 75 kilómetros cuadrados.
mucho más que Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente en ese mismo periodo. El traslado de la capital a Luoyang proporcionó más oportunidades para unificar el reino. También acercaba el sueño de conquistar todo el sur. Los gobernantes de Xianpei de la dinastía Wei del Norte abandonaron por completo la identidad nómada. Aprendían chino, usaban ropa china, se casaban con descendientes Han y heredaban sus apellidos. Las reformas del emperador hicieron que la dinastía Wei del Norte ganara el apoyo de la nobleza Han. Después del traslado de la capital a Luoyang, la caballería del reino Wei cruzó el río Huaihe y llegó hasta el río Yangtze, pero ya no era capaz de seguir hacia el sur. El sueño de conquistar el país parecía imposible. Al pie de la montaña del distrito Wuchuan en Mongolia Interior, todavía se ven algunas ruinas de la ciudad antigua del reino Wei del Norte. La última investigación arqueológica confirmó que se trata del Palacio Imperial, el templo de Guangde registrado en la historia. Inicialmente, el emperador inspeccionaba casi cada verano la zona sur y las montañas In. Por un lado examinaba la seguridad con la frontera del norte, por el otro, los nobles reales de Xianpei, quienes aún conservaban las costumbres de la vida nómada, realizaban cacerías a gran escala en esa zona. A mediados del periodo del reino Wei del Norte, con la profundización del estilo Han, el emperador visitó al sur con menos frecuencia. El templo Guangde fue abandonado gradualmente. A lo largo de la gran muralla de la dinastía Wei del Norte, una crisis destructiva se estaba gestando sigilosamente. En el poblado militar Huaihuan de la Gran Muralla, una noche de invierno del 523 después de Cristo, el general Yu Jin estaba experimentando el momento más frustrante de su vida. 3 años antes, había perdido su título como supremo funcionario de Luoyang por la disputa interna en la corte y fue enviado a ser un general en la guarnición de un pueblo militar. Este general, descendiente de una aristocrática familia, se dio cuenta de que el poblado militar de la Gran Muralla había perdido su antigua gloria. Al comienzo, los 6 pueblos tenían una prestigiosa posición militar. Los generales que los dirigían eran nobles de Xianpei y les era fácil conseguir el ascenso oficial. Tras el traslado a Luoyang, el reino Wei del Norte empezó a aplicar políticas al estilo Han. Se apreciaba la administración de letrados y se despreciaba las armas y la fuerza, por lo que el estatus de los 6 pueblos disminuía gradualmente, lo que provocó una fuerte insatisfacción entre sus generales y soldados. A lo largo de la Gran Muralla, las condiciones climáticas no eran adecuadas para una producción agrícola a gran escala, pero la dinastía Wei del Norte promovía la explotación de tierras y cultivos que destruyó el ambiente natural local, y como resultado de esto, ocurrieron desastres naturales y malas cosechas consecutivas con mucha frecuencia. El hambre era un hecho común en la vida a lo largo de la Gran Muralla del reino Wei del Norte. Hacía poco, 300.000 jinetes de Rouran habían cruzado la gastada Gran Muralla del reino Wei del Norte y entraron al centro del pueblo Huaihuan. Más de 2.000 habitantes y miles de cabezas de ganado se convirtieron en botín de los saqueadores.
Los habitantes de la frontera, que antes habían luchado para sobrevivir, se quedaron ahora en un estado indigente. Los subordinados propusieron al general Yu Jin abrir los graneros militares para aliviar la situación, pero el rey rechazó este consejo. En un acto de desesperación, los pobladores locales irrumpieron en la residencia de Yu Jin. La subsistencia misma les hizo perder el juicio. El enfado de los habitantes del poblado Huaihuan se extendió rápidamente a lo largo de la Gran Muralla del Norte. Un descendiente de los Hunos se convirtió en el líder de los rebeldes. Los habitantes del reino Wei del Norte, que vivían al pie de la Gran Muralla, participaron en este levantamiento. Mientras los Xianpei que vivían en Luoyang cambiaban el modo de vida, los Xianpei que habitaban a lo largo de la Gran Muralla del Norte todavía conservaban el estilo nómada y su modo de pensar. Valoraban mucho su origen y sentían el maltrato hacia los militares por parte de las autoridades como una injusticia. Además, tenían un odio arraigado hacia el estilo de vida de los Han. Con el fin de reprimir la sublevación, el emperador pidió asistencia a Ana Kui, jefe de los Rouran, y este llevó a 100,000 jinetes a atravesar la Gran Muralla. El antiguo enemigo ahora se había convertido en el compañero de lucha del reino Wei del Norte. Los levantamientos ocurridos crearon un caos que duraría casi una década. La división empezó a ocupar la dinastía Wei del Norte. El norte de China volvió a estar dividido durante medio siglo. En el sur, la última dinastía separatista comenzó su débil dominación. Los gobernantes corruptos permitieron que se perdiera territorio y disminuyó la población. La caballería de las tribus nómadas Rouran ocupó otra vez el territorio de la Gran Muralla hasta mediados del siglo VI, hasta que la otra tribu nómada puso fin a su dominio como la fuerza dominante en la pradera. Tras el levantamiento de los 6 pueblos, la Gran Muralla y los poblados militares perdieron su esplendor y fueron abandonados. A pesar de los constantes cambios, aún hoy se conservan en la cultura china como instituciones administrativas de primer nivel. El drama de la historia es siempre inesperado. El caos vivido entre los siglos II y VI en Europa o en Asia propició que los pueblos nómadas del norte hicieran la guerra y transformaran los genes de las antiguas civilizaciones, creando así nuevos sistemas nacidos de la fusión y de la innovación.
Después de que el reino Wei del Norte construyó la Gran Muralla y ajustó el orden nómada y agrícola, la integración étnica continuó existiendo en la frontera de la Gran Muralla. Los descendientes nómadas del norte fueron aceptados por la cultura china. Su cultura se combinó con la de los Han, lo que la convertiría en parte inseparable de la cultura china. Hoy en día, en Shaanxi, donde estuvo la antigua capital de Wei del Norte, la pasta es la comida local favorita. El gran molido se convierte en harina para convertirla en una gran variedad de alimentos fáciles de llevar en lugar del consumo directo. Esta forma de comer se llama hushi. Fue introducido al final de la dinastía Han en las llanuras centrales desde las regiones occidentales. Se le registró en el conocido libro agronómico de Wei del Norte, Ximin Yao Shu, en el que había capítulos específicos para presentar los procesos de producción de la pasta. En el reinado de Wei del Norte, las grutas de Yunkan y Longman se excavaron consecutivamente y se convirtieron en un valioso patrimonio cultural de esta dinastía. Durante este periodo, el budismo se difundió ampliamente en China, lo que influyó en el mundo espiritual del pueblo chino. La Gran Muralla evidentemente ya no es una frontera entre los pueblos. La división geográfica hizo que esta construcción artificial en el norte de China cobrara más vitalidad. Al sur de la Gran Muralla, los diferentes pueblos se integraron en una civilización agrícola, mientras al norte, el pueblo nómada nunca desapareció. Las colisiones y fusiones de la cultura agrícola y la nómada contribuyeron a la vitalidad de la espléndida civilización china.